Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un episodio más de El Nuevo Cine Mexicano. Ya saben que aquí sabemos que el cine mexicano ha tenido muchas novedades a lo largo de los años y nosotros, para hacerlo todavía más notorio, bautizamos a este programa no como el Nuevo Cine Mexicano, que ya hubo uno en los 70 y luego hubo uno en los 90, sino como el Nuevo Cine Mexicano. Vamos a jugar un poco con eso. Aquí está el espacio para las películas nacionales, incluso latinoamericanas. Hemos hecho como muy internacional este programa de los miércoles, y me entusiasma siempre que hay películas con tanto fondo como Tiempo Suspendido, el documental, película, para nosotros es lo mismo, un documental es una película, de Natalia Brustein, a quien le doy la bienvenida y te agradezco, Natalia, que hayas venido hasta acá en una tarde primaveral tan calurosa como esta, Natalia. Bienvenida, muchas gracias por estar en Cine Garage. No, gracias, Eric, por invitarme aquí al programa. Y una tarde rica. Está bien, está bien. Viene como que no sabemos si se viene la lluvia o no. Pero bueno, aquí estamos a buen resguardo. Entonces, vamos a hablar de un documental muy particular que desde mi punto de vista podemos abordar por muchísimos lados, que es justo lo padre y lo bonito de las películas. Cuando puedes leerlas por distintos flancos, creo que es lo mejor que nos puede provocar una película, sacarnos del cine con temas pendientes a partir de una base de información tan sólida y también estructurada como la que tiene tu película. ¿Qué tanto te gustaría describirle a la gente de Tiempo Suspendido? Porque si bien no hay sorpresas en el sentido estricto, o en el sentido más común que tiene ahora la gente, ¿no? De quedarse sin aliento un par de veces, que también lo consigue, las sorpresas del documental están en otro lado. Entonces, no sé qué tanto quieras guardar y qué tanto le puedas o le quieras platicar a la gente sobre lo que cuenta, que según yo son varias historias tu documental. Bueno, digamos, la sinopsis de la película es una mujer que lucha por la memoria más de 35 años y al final la pierde por causa de la demencia senil, ¿no? Uh-huh. Es un documental sobre mi abuela. Ella fue madre de Plaza de Mayo en Argentina. La última dictadura militar que hubo en Argentina, que fue del 76 al 83, hubieron 30,000 desaparecidos y entre ellos son 6 integrantes de mi familia. 3 hijos de mi abuela, las 2 hijas, las parejas de mis tías, mi papá y mi abuelo. Y bueno, mi abuela fue una luchadora social, una psicóloga muy importante, estuvo en México durante todo el exilio. Estuvo en Centroamérica, en campamentos de refugiados, estuvo en Bosnia con las mujeres de negro, fue una mujer que luchó por el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? El derecho al aborto, estuvo con la comunidad lésbico, gay, transexual, por el derecho a la identidad, digamos, fue una mujer que luchó por lo que ella creía más justo. Eso no aparece en la película. Pero se intuye. Exacto. Que es un poco donde yo decía, estás contando muchas historias. Exacto. Y bueno, ella lucha por la memoria durante muchos años, pero al final tiene demencia senil y entonces pierde la memoria. Yo en mi documental, como dices, son como muchos temas. Yo quería rescatar, o sea, yo pensaba cuando planteaba el documental cómo se iba a contar, por qué era particular el de esta mujer, ¿no? O sea, cuando me decían, bueno, pero ya hay documentales de madres de Plaza de Mayo, yo decía, pues sí, pero este es diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, es particular. Yo justo lo que quise hacer es un documental que se salga del contexto argentino, si bien se menciona el tema de Argentina y la dictadura para darle un contexto a ella y entender por qué en ella es importante que pierda la memoria. Según yo, es un documental donde este personaje queda fuera de eso y es una mujer, ¿no? O sea, es una mujer en sí que pierde la memoria. Y pues creo que eso es algo que a muchos nos puede llegar a tocar, ¿no? Que a mí es algo que me llama muy poderosamente la atención, porque además ocurre muy pronto en el documental. Es un documental
no sé, últimamente los documentales están durando muy poco en México, para bien y para mal, ¿no? En este caso, para bien, muy pronto en el documental, que ya de entrada se va muy rápido, creo que dura 1 hora y 5 minutos, una cosa así. 68 minutos. Tenemos a Laura Bonaparte, que es tu abuela, ya identificada como una luchadora, como parte de las madres de la Plaza de Mayo, pero muy, muy pronto la lupa va directamente sobre ella, como si nos dijera, pues sí, mira, son muchas madres, desgraciadamente, porque cada una tiene, no uno, sino probablemente 6, 7 desaparecidos en su familia o en sus conocidos, pero ¿alguna vez se habían preguntado qué pasa en los casos individuales? Esa yo creo que es la primera pregunta que el documental se hace a sí mismo. ¿Qué pasa cuando enfocamos a una de tantas mujeres que están ahí y que siguen luchando y que tienen el tema vivo como hay que tenerlo? ¿Qué pasa cuando nos acercamos a ella? Exacto. Obviamente hay un interés directo, familiar contigo de acercarte a Laura, pero ¿tú querías armar otro discurso o es simplemente este afecto que se ve, sigues teniendo hacia ella, el que te quiso hacer registrar esta historia? Mira, yo en el 2000, perdón, hice mi tesis en la escuela, en el CCC, y es un documental, un cortometraje sobre la búsqueda de mi papá, ¿no? Cuando estaba filmando ahí en Argentina, una de mis primas que me estaba asistiendo a dirección me dice, hay que hacer un documental de la abuela, que nunca se ha hecho un documental de ella. Y dije, sí, y quedó ahí, ¿no? En el 2010, mi abuela ya tenía demencia senil, y una periodista francesa escribió un libro sobre ella, una biografía sobre mi abuela. Entonces me llegó el libro y al mismo tiempo un amigo español me dice, mira lo que me encontré, un documental del 79 donde aparece mi abuela, aquí en México, ¿no? El documental. Y entonces dije, creo que es el momento de hacer, o sea, es como que el destino me está diciendo, hay que hacerla. Ya hay muchas señales. Sí. Entonces, sí quería hacer un documental sobre mi abuela, pero siempre supe que quería hacer un documental sobre el tema de la memoria, porque me llamaba mucho la atención que ella, viendo los documentales, los que logré conseguir, que ella dijera tan a detalle lo que había pasado con cada uno de sus hijos. Exacto. ¿No? Que supiera fechas, ajá, ¿no? todo, o direcciones. Exacto, como que lo sabía todo, y digo, yo sabía lo que ella sabía, ¿no? Y de repente verla y que no supiera ni siquiera que había tenido hijos, se me hacía muy fuerte. Entonces yo quería hablar de esta paradoja, ¿no? O sea, y me pareció muy interesante, porque además a mí el tema de la memoria siempre me ha parecido muy interesante, me obsesiona, digamos, pensar qué pasa con la memoria, ¿no? ¿Qué nos va, o sea, qué tenemos, qué guardamos, qué es real, qué no es real? ¿Con qué nos quedamos y qué va a pasar con nuestra memoria, ¿no? O sea, porque cuando tú te mueres, todo lo que has ido almacenando en el red toda tu vida, ¿qué pasa con todo eso? De hecho, yo me acuerdo cuando era muy chiquita, había una película que nunca supe cuál es. Es que en Argentina, yo viví 3 años en Argentina, del 83 al 86, y los domingos en la tarde pasaban películas de suspenso y de terror, ¿no? Y mientras mis padres dormían en la tele, y mientras toda la familia dormía la siesta después de un buen plato de pasta, como sucede en Argentina, yo veía esas películas, ¿no? Y me obsesionaban esas películas. Y entonces, una de ellas era una que lo único que me acuerdo es que era una máquina que guardaba los recuerdos, pero esto te digo, eso entre el 83 y el 86, así que no sé qué. Y entonces había una persona que se ponía este casco y justo lo matan, y entonces se quedan como sus últimos pensamientos guardados en esa máquina, y otra persona llega y se lo pone y vuelve a sentir lo que esta persona. Y siempre me obsesioné con eso, o sea, yo dije, yo necesito eso, ¿no? Esa máquina. Entonces, bueno, que mi abuela le haya pasado que pierda la memoria, pues me movió mucho, ¿no? Porque además, pues también en esta paradoja de esta persona que luchó por la memoria, que son 2 memorias diferentes, obviamente, y esto también es lo que me gustó de la película, partir de lo particular para ir a lo general y volver a lo particular, ¿no? Que es lo que le toca al espectador. Por eso está construida, o por lo menos así lo detecté yo, de esta forma, de ver todo este cúmulo de información que manejaba tu abuela y luego rebotar a su presente en la película y tenerla pues un poco desarmada, ¿no?
como dices, de no recordar siquiera que tiene hijos. Por eso es este ir y venir para enfrentarnos a esta persona que es, a final de cuentas, dos. Claro. Sí, yo quería mostrar con el material de archivo que había conseguido y con las cartas, bueno, todo lo que ella tenía escrito, que en realidad en la película queda, o sea, creo que queda un 0.1% de Claro. todo lo que ella tenía escrito. Eso para mí, el material, las entrevistas, las fotos y estos escritos eran su memoria. Y entonces era todo el tiempo tenerla como en contraposición, ¿no? De decir, pero mira, ¿no? Y este es su presente, y esto es lo que ella fue, y esto es lo que soy, y era estar... Y también porque me parecía importante que al quedarte en la parte triste, digamos, como en los golpes bajos, digamos, ¿no? Cuando se mencionan a los familiares desaparecidos, que yo sé que hay momentos que pueden ser muy fuertes y así, que no caigas en el melodrama, uh-huh, ¿no? Sino como darle el giro para que uno pueda también reflexionar sobre lo que acabas de ver, lo que acabas de escuchar, lo que está pasando, ¿no? Y que te toque a ti en la fibra que a ti te toca, ¿no? Claro. Antes de entrar a este juego de memorias que me gustó mucho en la película, preguntarte, el material de archivo, las imágenes, las entrevistas, fotos, ¿de dónde salieron? ¿Qué tan...? Porque hay dos preguntas en una. ¿Qué tan documentada está la represión en esta dictadura en Argentina? Me imagino que por parte de las familias, que la tuya es una de muchas, uh-huh, pero es la que nos interesa en este, uh-huh, momento, pues sí, habrá documentos guardados que se tuvieron que esconder y sobrevivieron, pero no sé si por fuera haya también algo que te haya ayudado a ilustrar toda esta narración. Mira, por ejemplo, lo que son fotos, son cosas que mi abuela se llevó. Mi abuela salió de Argentina al inicio del 76, entonces fue justo antes del golpe de Estado. Por ejemplo, las cosas, yo de mi papá tengo muy poquitas fotos, porque nosotros sí, mi mamá y yo salimos exiliadas de Argentina y no, o sea, mi mamá llegó a México con mi pañalera y ya está, yo tenía 1 año, entonces no tenía nada, todo lo nuestro se perdió. Y mi abuela sí se pudo llevar algunas cosas, mi tío, el único de los hermanos que sobrevivió, que también vino a México exiliado con la esposa, también sacaron algunas cosas, entonces las fotos pudieron salir de ahí. Mi abuela guardó absolutamente todas las cartas que tenía, todas, entonces eso fue, pues nada, es como ¿cómo se dice? Un baúl, un claro, tesoro, no sé. De hecho es un baúl, se ve en la película. Ese baúl fue después, o sea, mi primo guardó todo ahí adentro, entonces no. Pero sí, mi abuela como que guardó todas las cartas, todo. En Argentina, digamos que sí, hay muchas cosas documentadas, hay gente que tuvo la oportunidad de guardar cosas, muchos otros no, uh-huh, porque bueno, por ejemplo, mis papás, pues como estaban todo el tiempo en la clandestinidad, entonces no tenían nada, todo se fue perdiendo en el camino, y entonces sí, algunos pudieron guardar. Mi abuelo, cuando se lo llevaron, pues tomaron todo el departamento de mi abuelo, entonces robaron todo lo que tenía, y así que quién sabe cuántas cosas hay perdidas. Hay perdidas ahí por ahí, pero a nivel de prensa, a nivel de... Sí, a nivel prensa, bueno, hay muchísimos documentales, se han hecho muchos documentales, hay muchas películas de esa época justo, hay fotos, sí, se han hecho mucho. Había un documentalista desaparecido que se llama Raimundo Gleiser, que él de hecho, hizo un documental en México en el 68, muy interesante, que, uh-huh, se llama México, la Revolución Congelada, que es muy actual, es impresionantemente actual. Bueno, fue más en la época justo de las elecciones para Calderón. Fue justo para las elecciones, okay, con Calderón. A mí me impactó muchísimo, porque justo la había visto en Ambulante, uh-huh, y fue muy fuerte, porque era estar viendo una cosa del 68, claro, en el presente, ¿no? Sin solución todavía, ajá, sí, ¿no? Exacto, repitiendo otra vez los mismos malos hábitos. Entonces, no, la verdad es que sí hay bastante. Por suerte, Argentina, digamos que hay una parte de la sociedad que sí ha tenido memoria y sí la ha conservado, hay otra parte de la sociedad que ha decidido desde el minuto 1 que no iba a recordar y no iba a ver, ¿no? Uh-huh. A mí me pasó una vez, dentro de la ciudad hay un lugar que se llama la Escuela Mecánica de la Armada,
que es como de las más conocidas de los que fueron centros de detención. Que es una escuela militar, digamos, y creo que fue en el 2000 o en el 90, una cosa así, que fui a una marcha y que era frente a la ESMA, ¿no? Para que salieran los documentos de lo que había pasado ahí en la ESMA. La ESMA todavía estaba funcionando como escuela, ¿no? Y una vecina se me acerca y me pregunta que por qué, ¿no? ¿Por qué estábamos ahí? Uh-huh. Y le digo, bueno, porque eso fue un campo de detención. Y me dice, no, si yo siempre he vivido aquí nunca pasó nada. Y entonces yo decía, no entiendo nada. O sea, yo que vivo en México, claro, y sé que esto fue un campo de detención, y tú vives enfrente y nunca lo viste. ¿Sabes? O sea, me parece que hay un problema de ceguera, ¿no? Uh-huh. Y siento que en México pasa mucho eso también. No, pasa todo el tiempo, está pasando todo el tiempo. Está pasando, tremendo. Que es ahí donde yo empezaba a ver los paralelismos entre la historia que estabas contando tú de Laura Bonaparte y de los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa, por mencionar. Porque tenemos 30,000 en México. Que es lo que te iba a decir, los números que están dando ahora de gente desaparecida, justo desde el inicio del gobierno de Calderón, rebasan por mucho los números de gente desaparecida en la dictadura en Argentina. Y me parece que ya también rebasaron los de Chile, que no es poca cosa. No, es una locura. Más allá de que se hable de una dictadura o de otra, es gente a la que se está desapareciendo y son voces que se están callando. Uh-huh. Y en México, desgraciadamente, hay mucha gente que está optando por voltear al otro lado. Es tremendo, sí. Que es donde, incluso, y perdón que meta yo mi cuchara, pero es gente que está volteando al otro lado, alegando paz social y alegando una reconciliación nacional que, según yo, tiene que llegar por el otro lado. Claro. La reconciliación nacional tiene que llegar solucionando esos problemas y luego sentándonos a platicar por qué surgieron y cómo los solucionamos. Claro. No cerrando los ojos. No, lo que está pasando es desesperante porque tenemos un Estado que no nos está cuidando. No tenemos Estado. No tenemos un Estado. Está bien. Dilo bien. Yo lo digo yo, no tenemos Estado. No tenemos Estado, no. O sea, yo decía, porque en Argentina había una situación de un ejército, o sea, un gobierno militar que tomó el poder, uh-huh, y entonces se sabía quiénes contra quiénes eran. En México no tenemos nada, estamos tratando de agarrarnos de algún lado y es terrible que la sociedad, justamente como no tenemos nada, deberíamos de estar todos juntos. Claro. Y no, o sea, todos voltean para otro lado. Es como cuando a mí me desespera cuando hay marchas, por ejemplo, ¿no? Por los desaparecidos y pasa la gente, otra vez. No, tienes que decir, otro desaparecido más. Uh-huh. Sí, me bajo y marcho aquí porque ya estoy harto, porque además nadie queda liberado. Cualquiera le puede tocar. Eso es lo que nos pasa en México. Sí. Ninguno está libre de culpas. No, y ninguno ha dejado de ser objetivo. No. Objetivo en cuestión de que en cuanto pongan la mira sobre ti, van a ir sobre ti. Exacto. Y a como se están acomodando ahora las cosas, hablando justo de gobiernos y de militares, y no voy a dar más datos, pero a como están las cosas, al rato te van a detener como en los 60 por traer el cabello largo. Claro. Porque le caíste mal a alguien. Sí, por decir poco. Por decir muy poco. Ya de ahí a la gente que está haciendo activismo y resistencia, creo que la cosa es muy compleja. Que ya está pasando, ¿no? Sí. O sea, cualquiera que habla un poquito de más, ya le toca. No, es tremendo. Entonces yo entiendo una parte del miedo, pero otra parte no entiendo el voltear a otro lado. No. O sea, no te hagas pendejo. No. Sí. Que es ahí donde el tema de la memoria se vuelve completamente pertinente dentro de tu documental, sí, volteando hacia Argentina, pero dentro de tu documental viéndolo en el territorio mexicano como un espejo. Sí, yo cuando decidí hacer el documental, justo lo que quise es, o sea, lo que me dije en ese momento fue, quiero hacer algo que muestre lo que fue Laura y por qué la importancia de la memoria, porque también lo que nos está pasando es que hay palabras que su significado se ha difuminado y entonces ya entran en nuestro oído y salen por el otro oído y no se quedan en la cabeza y no entendemos lo que significa. Entonces yo pensaba el tema de la memoria, no pierdas o sea, no pienses que la memoria ya es nada más un adjetivo o es una palabra más, ¿no? O sea, piensa lo que significa memoria, qué significa identidad, qué significa justicia.
O sea, no son palabras tiradas al azar, o sea, son palabras que significan algo y que hay que volver a retomarlo. Entonces yo quería hacer este documental, sí lo hice pensando en México, o sea, dije, yo vivo en México, es donde más tiempo he pasado, y que la lucha de mi abuela, ¿cómo logro que la lucha de mi abuela tenga un significado en México y logre dar algo? Además de que mi abuela, el país que más amo en su vida fue México, por el tiempo que vivió aquí, por lo que le dio a México a ella, ¿no? Y entonces dije, pues la memoria, justo el tema que no tenemos en México es memoria, que sea la memoria lo que mueva esta película para que en México haya memoria. Yo intenté en la película, tuve que contextualizar porque era necesario para Claro. que se entendiera quién era ella, qué había pasado. Pero no es un documental que se hable sobre la dictadura en Argentina, sobre las madres de Plaza de Mayo, sobre los desaparecidos. Es una mujer que luchó por la memoria y la pierde. ¿Y qué significa todo esto, no? En todos los sentidos, como dices, en todos los niveles. En el nivel personal, en el nivel social, ¿no? Pero, perdón que te la revire. ¿Está En el momento en el que tenemos frente a la cámara a una mujer que ha combatido, que ha peleado, a una mujer que ha resistido, a una mujer que tuvo que exiliarse para sobrevivir, para salvar incluso a su propia familia dentro de lo que pudo hacer, cuando esta mujer que está encargada para sí misma y para los demás de recordarle a la gente que hubo una represión, que hay gente que está desaparecida y de la cual se está borrando esa memoria, que es ahí donde empiezan a multiplicarse los flancos, habla de su memoria, pero también de la gente que desaparecieron y que le están borrando sus pasos. Esa memoria está siendo borrada por gente que no quiere que se sepa lo que ocurrió en ese momento. Pero Laura está encargada de que eso, por lo menos esos nombres, que como dice, se habla mucho de identidad en el documental, sigan por lo menos presentes. De repente en la paradoja, cuando nos enteramos que ella tiene demencia senil y que no recuerda por momentos prácticamente nada de su vida más que lo que tiene cerca en ese momento, esa paradoja sí nos habla no necesariamente de la dictadura militar en Argentina, pero sí de gobiernos represores o de instancias represoras que para bien de ellos mismos obligan a que la gente olvide. Entonces Laura se convierte en un personaje súper complicado, que por lo menos desde mi punto de vista no sabes si involuntariamente se obligó. Lo estoy viendo, lo estoy romantizando, no quiero que se malinterprete que no entendí la enfermedad de tu abuela, sé que es una enfermedad grave, sé que es una enfermedad muy dolorosa, sé que es muy complejo, pero viéndola desde el punto exterior es, ¿qué pasa si yo me imagino que esta mujer se obligó a olvidar de tantas cosas que vio y de tanto que estuvo peleando y dijo, creo que por el momento prefiero no recordar, aunque sea por partes? Sí. Y ahí es donde empiezas a hablar de muchísimas más cosas. Sí, lo que pasa es que ella, digamos, o sea, cuando yo escribí mi primera hipótesis, ella decidió olvidar, ¿no? Digamos, un decidió entre comillas, ¿no? Porque como bien dices, es una enfermedad, en una enfermedad de esta que le da a no sé qué porcentaje de la población eso no mayor. se elige, sí. Pero no es una cosa que elijas. Pero es muy paradójico que sea ella que le dan, ¿no? Entonces, yo lo que pensaba es, bueno, cuando me pongo esta hipótesis, voy a Argentina a filmar por primera vez y voy con la productora y vamos en esta idea, no sé cuánto, entonces decimos, bueno, primer día de llamado, vamos a filmar, es el cumpleaños de una de mis sobrinas, que se acostumbren a la cámara, que la abuela no se saque de onda. Entonces estamos ahí platicando, no iba a haber entrevistas ni nada, la abuela empieza a hablar, entonces la ponemos a grabar. Y entonces la abuela me dice, me da el final de mi película, que me dice, pero Víctor no desapareció, ¿no? Víctor es mi papá. Y le digo, sí. Entonces se sorprende y me voltea y me dice, bueno, después de todo la desmemoria no está mal, ¿no? Y entonces yo dije, no puede ser que me haya dado lo que... Y entonces, bueno, eso decirlo así es muy fácil, ¿no? Porque pues finalmente uno no puede decidir qué olvida y qué no olvida. Pero platicando con psicólogos, cuando estaba haciendo mi trabajo de investigación, me decían que no es raro que pase eso en personas que han sufrido dolores muy fuertes, ¿no? Cuando uno tiene un accidente, una situación muy grave, muchas veces olvidas ese momento porque tu misma mente necesita sobrevivir a lo que acaba de suceder, ¿no? Entonces, no es raro que una persona que sufrió tanto dolor pierda la memoria, digamos así. Sí.
Mi abuela además era psicóloga, entonces también es como una situación muy rara. Una de mis primas en Argentina no le gustó nada la idea porque me decía, ¿qué van a decir los otros, no? O sea, entonces sí está bien olvidar. Ven que después de todo sí está bien olvidar. Y entonces ahí viene mi otra parte, que digo, sí está bien que Laura olvide, porque ella luchó y dejó un legado de memoria muy importante, porque tiene una familia atrás, somos 6 nietos, 14 bisnietos que continuamos con la memoria de la familia y una lucha constante. Mi familia son periodistas, hay un doctor que estudió medicina en Cuba y trabaja como médico para los que necesitan, y yo soy cineasta y soy comunicadora, digamos, y hacemos cosas que tienen que ver con que seguimos con la justicia, con la búsqueda, con la memoria. Mis sobrinos, tengo desde uno que tiene 21 años hasta mi hijo que es el más chico, los bisnietos que tiene 4 años, y él ya sabe quién fue Laura, ya sabe que mi familia es desaparecidos, que su abuelo está desaparecido y por qué los desaparecieron, ¿no? Entonces, y mi abuela, pues además de lo que deja en la familia, deja en la sociedad también una cosa muy importante. Exacto. Ella fue de las primeras en meter en la ONU que que la desaparición forzada se tomara como delito de lesa humanidad. Entonces ella dejó una marca importante en la sociedad y ella tiene derecho a olvidar. Los que no tenemos derecho a olvidar somos todos nosotros. Empezando o continuando con la gente que vemos la película. Mi conclusión, empezando con esto que te acabo de contar, era, probablemente ella necesita olvidar, ella ya hizo lo que tenía que hacer, ahí están las pruebas, ¿no? Tenía todo en la cabeza, pero ahora los que tenemos que recordarla, y recordándola a ella vamos a recordar a muchas otras personas, somos nosotros, ¿no? Esa memoria tiene que estar, nos tienen que pasar la estafeta. Exacto. ¿No? Sí. Porque la memoria, cuando desaparece, se vuelve olvido. Y justo lo que ella está haciendo es darnos todo lo que nos dio, datos, entrevistas, cartas, para que esa memoria siga siendo memoria, no para que se convierta en olvido. Exacto. Si no, no habría hecho nada. Exacto. ¿No? Que es lo que mucha gente, repetimos, de repente opta por hacer, que es nada. Nada. Entonces, déjame hacer la pausa de, Sí. este episodio y venimos a hablar todavía más de Tiempo Suspendido, que estrena el 31 de marzo en México, y que seguramente va a estar dando la vuelta por ahí, por varias ciudades. Ahora venimos. Puentes. El alfabeto lanza un ultimátum para la raza humana. Es la nota principal en todos los periódicos del mundo. La A está harta de que la usen por apego. La B suplica más besos y menos balaceras. C está salpicada de crimen y solo pide compasión. La Che se siente menospreciada por tanto chisme. Divorcio, dice D, pero podría pensarlo si aceptamos la diversidad. La E pelea con todos. Es la madre del ego, pero también da esperanza. F pide fuerza. G exige que la dejen de usar para la guerra. Y H, que cambien el hambre por hermandad. Las letras están hartas de presenciar lo menos virtuoso de la humanidad y piden un cambio radical antes de desaparecer. Ignorancia por ilustración, dice la I. Justicia sobre juicio, grita J. El karma no es una broma, sonríe K. Love y love. Es el cartel que valerosa carga la L. No es un juego, aclara el balazo del titular. Me niego a que me utilicen para decir muerte, se indignó M. Dejen de discriminar. Estoy siendo bien buena, dice M. Orgullo, lo entendieron mal, sonríe la O. La P tiene un repertorio largo por recriminar, pero negocia borrón y cuenta nuevas y provocan la paz. Llámenme para construir más quimeras, propone la Q. Resistencia, grita con rabia la R. Silencio. Sentir es prioridad, suplica S. La T se jubila ahora mismo del terrorismo y pide tolerancia. Dejen de usar a otros y no le teman a la unidad. Avanza la U. No solo sirvo para escribir venganza, también inventé la palabra vida, dice B. W
busca una oportunidad en el vocabulario para participar en la conversación. La xenofobia es obscena, firma X. Menos yo y más nosotros, pide Y. Ponte en los zapatos del otro y verás lo ridículo que es el prejuicio. La Z fue la encargada de cerrar la nota. Las palabras significan y repercuten. De la A a la Z firmaron el comunicado. El alfabeto ofrece una nueva oportunidad. Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Natalia, habiendo tanta memoria, estando ese baúl ahí enfrente de ti, con las cartas, con las fotos, con lo que tu abuela alcanzó a rescatar y que luego tu primo encerró en un baúl, acaba todo en un documental de 1 hora, que repito, para mucha gente puede resultar muy poco tiempo. ¿Cuál fue el filtro? O sea, obviamente ya nos dijiste, había una hipótesis que luego se enfrenta con otras consideraciones y que siendo ese el primer filtro, la mitad de la información que tienes en el baúl pues tiene que salir del documental. Pero luego me imagino que fue incluso doloroso decir, no podemos hablar de esto, tenemos que centrarnos aquí. El margen está muy bien delimitado. Sí. Y eso no pasa tampoco muy seguido. De repente películas y documentales se abren y empiezan a caminar caminos que uno no había visto en un principio y dices, bueno, a ver, sí, está padre, pero ¿por qué no volvemos al tronco central? Claro. ¿Cuál fue el proceso de quitar lo que creías que no tenía que entrar para acabar encapsulando todo de una forma tan musculosa como ocurre en la película? Mira, la película costó mucho trabajo la edición, justo porque lo que nos pasaba era que nos ganaba mucho la biografía de mi abuela. Entonces, de repente, como que nos íbamos hacia la biografía de ella, que pues, es súper rica. Sí. Y entonces yo decía, bueno, y con la productora Abril Schmuckler, que me ayudaba muchísimo, era, no, a ver, regresemos, ¿no? Porque te empiezas a ir, y es lo que pasa muchas veces en los documentales. Tienes mucha información y quieres darlo todo, y al final, pues, haces que tu núcleo se pierda, ¿no? Entonces, fue siempre volver al tema de la memoria, ¿no? A esta mujer, a qué lo hace, por qué es en particular esta historia interesante y por qué el espectador va a querer entender esta historia o conocer esta historia, ¿no? Si tú empiezas a dar mucha información, pues te empiezas a distraer y pues sí, dan ganas, o sea, yo sí tenía todo el tiempo, decía, bueno, pero un poquito de esto y un poquito de lo otro, y pues no. Y por otro lado, también lo que pesaba mucho era el tema de los desaparecidos, ¿no? También de repente, pues como tienes tanta información, quieres empezar a poner y que se explique, que se sepa, pero otra vez, ¿no? Nos alejábamos de Laura quedaba en un segundo plano y entonces era otra vez volver a concentrarnos en esto. Yo soy editora de documental y justo lo que me pasa es que no me gusta editar películas largas. Entonces, yo siento que cuando tengo la información necesaria es ahí, porque si no te empiezas a cansar como espectador, sobre todo una película que para mí Tiempo Suspendido te hace reflexionar mucho, porque hay mucho texto, no es mucho texto, digamos, pero hay muchas reflexiones. Sí. Y para mí esas reflexiones son importantes y prefiero que sean pocas reflexiones, pero que te muevan algo, a tener muchas cosas que termines saturado y ya no puedas salir de ahí pensando en nada, ¿no? Sino en todo. Y entonces ya no tienes nada al final, ¿no? ¿Se ha visto el documental en Argentina? Sí, estuvo en el Festival de Mar del Plata y estuvo en otro festival que ahora no lo recuerdo, Cine Político, creo, algo así en Argentina. Me interesa mucho esa reacción. Yo estuve en el de Mar del Plata y fue muy lindo, fue muy fuerte, porque mi abuela, bueno, mucha gente la conocía. Además, mi abuela era, la verdad, no es porque fuera mi abuela, pero era particularmente bella. Era muy llamativa, era muy alta, medía, pues yo creo que 1,80 más o menos, entre 1,75 y 1,80. Se vestía muy bien, era muy elegante y era muy guapa. Entonces, cuando estaba en las marchas, donde sea, pues siempre Destacaba. llamaba la atención. Además, que era una mujer brillante cuando hablaba.
escribía para un periódico, tenía un programa de radio, era multifacética. Y entonces, pues mucha gente la quería y fue a ver la película y bueno, fue muy fuerte, ¿no? O sea, había muchos yo de hecho tenía mucho miedo de que la gente empezara a decirme cosas y no sé qué, y por qué la muestras a Laura así, ¿no? Y lo que me pasó fue que nadie habló y yo decía, es la primera vez que me pasa estar en Argentina que nadie hable. En un momento fue hasta así, bueno, alguien por favor diga algo. Y también yo creo que lo que pasó es que mucha gente, bueno, está pasando con las madres en general, es que están viejitas, sí, se están muriendo, y es sentir ese vacío que nos dejan las madres, ¿no? O sea, aunque ahora acaba de ser el 24 de marzo, fue la marcha y fueron más de 400,000 personas a la plaza. Uh-huh. Es tremendo, es muchísima gente lo que fue. Y yo, la verdad que con mucho orgullo lo digo, porque creo que en México debería pasar exactamente lo mismo. Si esto que es por una dictadura que fue hace 41 años, 400,000 personas salen a la calle a gritarle al presidente, a pedir que se vaya el presidente, a pedir por la justicia, por la memoria, que se sigan resolviendo los casos, que siga habiendo juicios, 41 años después, ¿por qué en México no estamos haciendo eso? Claro. Con temas y con problemáticas tan vivas y tan crueles. Vivas las tenemos hoy. Sí. Y las vemos en la tele, en el periódico, las vemos en las noticias todo el tiempo. ¿Cómo la gente, no puedo imaginarme, por suerte hasta ahora no he escuchado ningún comentario mala onda de la periodista que acaban de matar, ¿no? Uh-huh. Y no quisiera escuchar de Miroslava, no quisiera escuchar a nadie que diga, ay, otro periodista más, ¿no? Ay, qué hueva, ¿no? No entiendo cómo la gente no enardece. Es que yo cuando fue el tema de Ayotzinapa, de los chicos de Ayotzinapa, que fui a las primeras marchas, dije, algo pasa y esto se va a poner caliente y va a pasar finalmente, y todo se disolvió. Uh-huh. Y vas a las marchas ahora los 26, ¿cuántas personas hay? ¿100 personas? Muchas, por lo menos, bueno, sí, 100 en un muy, muy mal día, pero no se ha repetido lo que ocurrió en las primeras. No, para nada. Y creo que ahí es donde uno puede empezar a darse cuenta a qué le está jugando también un estado como el mexicano, que en este caso es a no hablar el tema, es decir, a tratar de echarle cloro a la memoria para que se convierta en olvido. Exacto, ¿no? echarle cloro. Y le están jugando a eso, a quitarnos el color, le están jugando a no se acuerden, uh-huh, no hablen, no lo discutan, no lo platiquen. A ti no te afecta, esto pasó allá. Exacto. ¿Cuándo ha ido el presidente a Ayotzinapa? Sí, no. Nunca. Y no ha ido porque no quiere que haya memoria. Darle importancia. Exactamente, sí. De él estando ahí, darle importancia, te puede caer bien o no te puede caer bien, pero es el presidente de México. Y si él va ahí, va a haber una constancia de que algo ocurrió ahí. Claro. En consecuencia no va porque le está jugando a que nosotros nos olvidemos de eso, sí, y la cosa se diluya. Y hasta ahora creo que están ganando. Y lo que un documental como el tuyo propone es acuérdense de todo, platíquenle a los demás lo que está ocurriendo y lo que ocurrió. Uh-huh. No eres la primera descendiente de migrantes argentinos que conozco, afortunadamente. Lo digo por mi riqueza personal, no porque hayan tenido que salir, que no se malinterprete. No. Son varios, y todos procuran hablarle a los chavos desde muy temprano para decirles, oye, mira, estamos aquí por esto y pasó esto y fulano, y les enseñan fotos. Y no dudo que haya familias mexicanas haciendo lo mismo. La enorme diferencia que yo encuentro, y perdón de nuevo que meta mi cuchara, es que esas familias hablan hacia adentro y las que estamos al lado no las volteamos a ver. Y lo que tenemos que hacer ahora es escuchar esas historias también nosotros, no solo a través de documentales, que los hay, ajá, y que hay unos muy valiosos, sino, de nuevo, salir a ver qué es lo que están pidiendo. Y yo le voy a escuchar, yo le voy a dar una pista a la gente que nos está escuchando, y espero no estar sonando demasiado combativo. Dense cuenta cuando en la tele, yo ya veo las noticias en otro lado, cuando hablan, y estoy entrecomillando, de las marchas que hay en México, normalmente empiezan diciendo, hoy va a haber tráfico porque hay una marcha en México, no sé qué, no sé cuándo. O sea, la primera noticia es el tráfico. Sí. Número 2, quién fue y quién no fue.
de verdad, pónganse a ver cuándo les dicen cuáles son las demandas de la gente que está marchando. Ajá. Así sean los de los 400 pueblos o los padres de Ayotzinapa o los que están en contra del aeropuerto, quien sea, es muy raro que en la noticia digan, están marchando por esto, este es su pliego petitorio. Exacto. Nunca lo hacen. De nuevo, porque le están apostando a la desmemoria, Claro. al olvido. Y creo que tu documental, espero, empiece a picarle las costillas a alguien para decir, señores, este es un caso pequeñito, retratado en 1 hora, 8 minutos, pero todo lo que lo envuelve es muy, muy grande. Creo que tenemos muchas historias así en todo el mundo. Sí, justo. El otro día estaba viendo en el Facebook un documental que está haciendo una chica guatemalteca sobre su papá desaparecido en Guatemala. Y me pegó muchísimo, porque no es que no haya visto documentales de desaparecidos, ¿no? O sea, somos muchos, sobre todo argentinos y chilenos, ¿no? Ujú. Pero entonces vi y se me hizo muy fuerte porque dije, imagínate en México, cuando los familiares de cada uno de los desaparecidos, que según cifras oficiales son más de 30,000, las oficiales. Las oficiales. Imagínate cuando empiecen a decir mi papá, mi hermano, mi sobrino, mi hijo, ¿no? Y empieces a ver esa ausencia, porque lo que es muy fuerte en Argentina, por ejemplo, es que es una generación, ¿sabes? Y entonces, y ese hueco está, y se siente ese hueco. ¿Y qué va a pasar con nosotros dentro de 20 años? Cuando ese hueco ya, o sea, se sienta ese hueco, cuando ya no estemos más y esté esa parte, se sienta esa, no sé, es como un escalón que nos falta, ¿sabes? Y me empezó a doler muchísimo ver eso, decir, cuando salgan estos 30, 60, ¿cuántos van a salir a decir yo? Imagínate todas esas manitas levantadas. Yo tengo un familiar desaparecido, desplazado, asesinado, violado. Sí. ¿No? Que es otra cosa que la gente no se da cuenta, los desplazamientos que hay, ¿no? Los desplazamientos internos, es tremendo. Es tremendísimo el tema del desplazamiento. Por el narco, por las empresas, por el gobierno, tienes también miles de... Por la las pobreza, mineras, por sí. la pobreza. México es impresionante lo que tiene en este momento, lo que está sufriendo. Vivimos aquí adentro de esta burbuja y, o sea, ni siquiera volteas a ver a la persona que tienes al lado. O sea, no te importa. Te vas a lo particular, como ir en el coche y el de al lado que te empieza a gritar y no sé qué dices. ¿Por qué? ¿Qué hice? No hice nada. Voy en mi carril nada más, ¿no? Y es como o sea, yo el otro día pensaba, ¿qué pasa ahora? ¿No? Cuando una persona, o sea, escuchaba a una persona tocando el claxon y quería pasar, y entonces decía, si esta persona, o sea, el único que quería era pasar, no, si tuviera una persona enferma y necesita llegar al hospital, pues ya no le das el paso, porque no sabes que esa persona está necesitando llegar a un hospital, o sea, no le das el paso porque hay otro neurótico tocando el claxon. Pero eso tiene que ver con esta desligue que tenemos en la sociedad mexicana, ¿no? De no importarnos qué le pasa al otro. ¿Qué le pasa a los demás? Yo invito a la gente a que lo hagan, yo procuro hacerlo y parte del proyecto en Puentes es justo ese, ¿no? Abrir conversaciones e intercambiar ideas para justo tratar de hacer, aunque sea nuestro pequeño pedazo, algo mucho, mucho más humano y mucho más compartido. ¿Qué te gustaría que viera la gente en particular dentro del documental? No les vamos a decir qué pensar, pero a lo mejor hay un par de cosas que tú quisieras decirle a la gente, fíjense especialmente en este momento, fíjense especialmente en esto, o quieres dejarlo todo así a la enorme sorpresa de la experiencia. Pues yo creo que más bien cada quien se va a encontrar, como decías, son diferentes niveles. Eso me he encontrado con muchos espectadores, que a cada uno le toca algo diferente, son diferentes fibras y pues déjense sentir, ¿no? Nada más. Escuchen las reflexiones que hace la abuela, me parece, hay momentos que te quedas pensando y por ahí te tardas un rato en entender, por ahí uno nunca entiende lo que dijo, pero sí, yo creo que es importante entender que la memoria no es el pasado, sino es el futuro. ¿No? Es como el principio. Exacto. Sí, yo la verdad quiero invitar a la gente a que vean el trabajo de Natalia. No se dejen engañar, tampoco se trata de un documental
ni basado ni alimentado de la nostalgia. Hay sí un amor fraternal muy claro, Sí. pues nomás eso faltaba, ¿no? Era tu abuela, pues, o sea, no te vamos a recriminar eso. Pero, Además encantadora, en la película se ve esta sí, mujer no, encantadora. pero por supuesto, pero creo que está, aunque tu mano está ahí, ¿no? O sea, estás ahí en el documental, creo que tuviste la enorme decencia de marcar cierta distancia para decir, sí, soy yo, esto es parte de mí, pero el documental no soy yo. Exacto, sí. El documental es Laura y a través de Laura estamos hablando de muchas más cosas. ¿Qué tan complicado fue marcar esta distancia? ¿Fue igual a la hora del montaje, decir, sácame de ahí? Sí, o sea, yo desde el principio no quería salir en el documental, pero era muy raro porque, pues, ¿con quién iba a estar hablando ella? Claro. ¿No? Ella, o sea, no podía decirle, mira aquí, ¿no? Sí. Detrás de cámara y aquí estoy yo, pues no. Entonces, pues yo estaba ahí, intentaba, o sea, justo lo que yo quería era eso, no ser yo el personaje. Cuando la gente me hizo un documental personal, digo, pues no es tan Pues no. personal. O sea, sí salgo yo, es mi abuela, pero es Laura, o sea, no soy yo. Porque no está mi reflexión, digamos, está mi reflexión porque soy la directora, pero no es que sea yo diciendo qué pensar o mis grandes reflexiones sobre la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, hubo un corte, hubo un momento donde Valentina Leduc, que fue la editora, ya llevábamos como 8 meses y también uno entra en un proceso de vicio y ella ya necesitaba ganar más dinero, entonces tenía que ir a la siguiente película, que fue Plaza de la Soledad. Mira. Y entonces para mí era un buen momento como decir, bueno, yo voy a meter la mano ahora un poco. Entonces hubo una reestructura en base a las secuencias que ya había editado Valentina, darle un peso diferente que era el que yo quería, pero yo no aparecía prácticamente en el documental. De hecho, cuando hice el documental hice entrevistas a mis primos y a mi tío y al final solo quedó mi tío en 2 pedacitos. Muy pequeñitos. Ajá, porque tampoco quería que fuera un documental sobre él o que él se llevara la gran parte. Necesitaba que apareciera para que explicara un par de cosas, pero nada más. Y yo no me había puesto en el documental. Y entonces llegó Alberto Cortés, que es un director también mexicano, y me ayudó a terminar de cerrar el documental en la estructura que yo tenía, pero él me metió en la película. Yo decía, no, pero no estoy segura si yo quiero, porque sí habíamos filmado esas secuencias, pero no voy a decir cuáles, ahí sí, no, las de la biblioteca, cuando yo estoy con los papeles, y entonces fue bueno, sí, entender que finalmente soy yo la que hace esa búsqueda, ¿no? Sí. Entonces, luego yo no quería meter mi voz tampoco, pero era muy difícil porque decía, ¿quién pongo leyendo estos textos? O sea, que contrato una actriz argentina, Para mexicana, anciana, ¿no? O sea, como que iba a ser muy Le raro. hablamos otra vez a Gael, no, ya no. Es que ahora tiene voces en no sé cuántos documentales. Bueno, y nada, y entonces era como muy difícil y iba a sonar muy distante y entonces dije, bueno, está bien, va a salir mi voz. No es que mi voz sea una dulce voz bella pero bueno, nada, como que en realidad creo que al final sí se logró que no importa mi peso, se entiende que mi voz, de hecho mucha gente me dice, no, porque cuando tu abuela dice no sé qué, y entonces me da risa porque digo, soy yo leyéndolo, está bien, no se dieron cuenta. Lo hice bien. Sí, es difícil no caer también en esa parte, pero como a mí me da mucha vergüenza, entonces también creo que pongo una distancia y puse mucha distancia y me integré un poquito en la película, pero al final fue convenciéndome a mí misma de que, bueno, que finalmente soy yo la que hace esa búsqueda, ese encuentro, pero es un documental sobre Laura y yo no estoy ahí ganando pantalla, ¿no? Compitiendo con ella. Yo creo que quedó, yo creo que el documental es valiosísimo. Gracias. Por muchas de las reflexiones que acabas de entregarnos ahora y por supuesto porque pues conocer a personas como Laura y conocer el trabajo que hicieron y el trabajo que le dejaron al mundo, eventualmente conseguirán lo que hemos estado pidiendo aquí, que nos voltemos a ver todos a todos lados y decir, señores, si aquí abajo no estamos juntos, no vamos a ganar. Nada. No vamos a ganar y el marcador no nos favorece en este momento. Entonces creo que es muy pertinente tu documental. Está fechado en el 2015. Desgraciadamente sigue siendo pertinente, ¿no? Yo hubiera querido decir, mira, tu documental llega tarde, ya se arreglaron las cosas, qué triste. pero creo que poco a poco eso llegará.
y tu documental, así como el trabajo de Laura Bonaparte, van a ser un gran escalón para poderlo conseguir. Ojalá. Entonces te quiero desear mucha suerte y felicitarte por el trabajo. Muchas gracias. Vayan a verlo, muchachos. Vayan a verlo, en serio. No todos son superhéroes. Los superhéroes están del otro lado. Aquí abajo. Exacto. Laura Bonaparte fue un superhéroe. Fue un superhéroe. Nos vemos. Hasta luego. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me